¿Por qué? Porque ha observado que a través de miles de años las personas han mantenido su salud de manera equilibrada, porque estas medicinas se enfocan a la atención de la persona, mente, cuerpo y espíritu. Tenemos muchos problemas actualmente porque nuestra medicina occidental solamente trabaja en la parte física y no sabemos manejar las emociones, y eso es lo que nos está ocasionando conflictos. Todo problema físico tiene un origen emocional. Nuestros niños saben manejar todos los aparatos, iPads, celulares, pero no saben manejar las emociones. Y entonces, si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, nos vamos a evitar un montón de problemas. El día de hoy va a participar con nosotros, bueno, por favor, doctor Raúl Enrique Morales Pascual. Él es médico especialista en homeopatía, él es presidente del Colegio de Homeópatas, y él nos va a compartir cómo podemos prevenir el suicidio a través de la medicina homeopática. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes, ya son más de las 12. En primer lugar, agradezco la oportunidad que nos da aquí la doctora Talía Enríquez, que dirige aquí la cuestión de las medicinas complementarias en la Secretaría de Salud, porque al hablar del suicidio estamos hablando de un tema muy importante, un tema que tiene que ser abordado con todos los elementos que podamos utilizar, con todas las terapéuticas comprobadas que podamos utilizar para abordar este tema. En este caso, en el caso de mi conferencia, vamos a hablar del abordaje del suicidio con la homeopatía. Entonces, no sé si aquí todos sean médicos o si hay una parte de médicos, psicólogos o otro tipo de personal relacionado con los sistemas de salud, pero bueno, está enfocado para que todos puedan entender a qué me refiero y lo que quiero dar a entender con la plática de hoy. La siguiente, por favor. Primero quisiera hablarles un poco de la homeopatía, es en general, para que tengan conocimiento de hasta dónde podemos llegar con el método. La homeopatía pues es un método terapéutico médico que es practicado por médicos generales con especialidad o con un posgrado en homeopatía, o por médicos con una formación como médicos homeópatas a nivel licenciatura. Esto es muy importante porque justamente tiene poco tiempo que se empezó a regular con rigidez ante las leyes esta situación de la práctica de la homeopatía. Es frecuente que escuchen que Chonita, que Juanita, que la tía, que mi hermana puedan dar globulitos o dar homeopatía. Esto implica responsabilidad, y sobre todo en los temas como en el que vamos a desarrollar, que es el suicidio, pues hay que tener bastante responsabilidad y conocimiento del tema, pues para que no le hagamos ahí solamente intentos y fallos, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene que ser practicada por médicos, ya sea generales o posgrado, o que se formen a través de una licenciatura médica, como lo hacen en el Politécnico Nacional o en la Escuela Libre de Homeopatía, que ellos estudian medicina y a la par homeopatía. Entonces termina su carrera con un título de médico cirujano y homeópata a nivel licenciatura, y de ahí pueden hacer la especialidad o algún otro posgrado. Hay maestrías e incluso doctorados, ¿no? Entonces empezamos por ahí, la siguiente. Una vez titulados, los médicos homeópatas pueden y deben pertenecer al Colegio de Médicos Homeópatas, en este caso de Oaxaca, que es un organismo que agrupa y que vela por los intereses tanto de la homeopatía como de sus agremiados, ¿no? Entonces, ahí tratamos temas tanto legales, de educación continua, de problemas específicos con la práctica de la homeopatía, ya sea de nuestros agremiados o de los que no son nuestros agremiados. Por ejemplo, tratamos el tema de la charlatanería, de algunos problemas que algunos pacientes hayan tenido con algunos practicantes de la homeopatía, etc. Entonces es muy importante que ustedes sepan que existe un colegio de médicos, como cualquier otro colegio médico, en relación a la homeopatía, y que al final les voy a pasar datos para comunicarse, o si tienen dudas, pues entrar a nuestra página. La siguiente, por favor. La homeopatía tiene un método propio, tiene una forma única de abordar, definir y tratar las enfermedades, tanto agudas como crónicas. Se basa en 8 principios que estructuran el proceder del médico ante el enfermo,
y se toma en cuenta la individualidad del paciente y la naturaleza curativa del ser humano. Entonces, la homeopatía tiene un método que realmente no necesita de apoyos de otras técnicas, se podría decir, cuando está bien estructurada. Por eso es que cuando el médico es especialista o estudió la carrera de homeopatía, pues puede desarrollarlo de esta manera. De otra manera solo la van a utilizar como una ayudita, como un paliativo, como una cuestión superficial. Pero si se desarrolla como tal, puede alcanzar un camino que le da la categoría de ser un método médico propio, tanto para diagnosticar, definir y tratar las enfermedades por sí misma. Y bueno, les decía yo que toma en cuenta la individualidad del paciente y la naturaleza curativa del mismo. La siguiente, por favor. Bueno, la homeopatía, hablando de su amplitud de acción, se tratan principalmente padecimientos que en la medicina alopática corresponden a la medicina interna, tanto agudos como crónicos, de distintas etiologías, o sea, metabólicas, infecciosas, autoinmunes, alérgicas, etc. Con excepción de situaciones de origen traumático que requieren atención quirúrgica invariablemente. Entonces, ahí les puse las imágenes, ¿no? Por ejemplo, está una niña con asma, o con tos, o con alguna infección, que se puede tratar con homeopatía, no siendo el caso de traumatismos, fracturas o situaciones que definitivamente requieren una acción mecánica para solucionar el problema. Entonces, si alguien les dice, sí, no te preocupes, vamos a solucionar tu fractura con clorulitos o con los medicamentos homeopáticos, pues no, obviamente ahí estamos hablando de un engaño, una charlatanería, etc., ¿no? Por eso, que debe de prescribir la homeopatía debe ser médico para que sepa valorar la dimensión del problema y actuar en consecuencia. No lo puse por el tiempo, pero los médicos homeópatas tenemos colegas, al ser médicos tenemos cooperación con algunas otras especialidades y eso nos ayuda a que cada caso no se nos complique, bueno, que cuando haya una complicación podamos tener apoyo de los especialistas aún más dedicados a su área, ¿no? Por ejemplo, hay médicos, pediatras, infectólogos, homeópatas, hay médicos con especialidad en cirugía, homeópatas, hay médicos, traumatólogos, etcétera, ¿no? Entonces vamos ayudándonos para que cada caso se pueda resolver de la forma en que se debe resolver para el beneficio del paciente. Entonces, quedamos ahí. A ver, la siguiente, por favor. Pero bueno, la homeopatía tiene una especial importancia en padecimientos psiquiátricos, ¿no? Tiene también una extensa y comprobada utilidad en enfermedades típicamente correspondientes a la psiquiatría, pero que homeopáticamente se abordan desde un enfoque integral. Entonces, nosotros estamos acostumbrados como médicos pues, a pensar en el cuerpo y sus especialidades, ¿no? El cardiólogo, el neurólogo, el traumatólogo, el gastroenterólogo, así, cada quien su partecita. Y cuando tenemos problemas mentales, emocionales, pues decimos, ya al psicólogo o al psiquiatra. Y ahí dividimos, ¿no? Dividimos. Yo le cubro el estómago y el psiquiatra, pues que le cubre la mente, si es que se puede. Pero en homeopatía no es así. En homeopatía, aunque sea un problema notablemente psicológico o mental, tenemos que abordarlo integralmente. Tenemos que también ver si el paciente tiene otras molestias o otros desajustes en su estado de salud para que pues sea para que obtengamos el mayor beneficio para el paciente. Adelante. Y bueno, entrando en materia de lo que se está hablando en estas jornadas, que es el suicidio, que seguramente ya han hablado de que es un fenómeno complejo, que no es como una enfermedad aislada de la que se pueda tener la causa, la evolución y la solución, tratamiento único. Entonces, cada caso de intento de suicidio o de situación relacionada con el suicidio, esa ideación o pensamientos relacionados a esto, pues tendrá su causa o su etiología personal y también su forma de abordarlo. Por eso es importante tomar en cuenta todo lo que podamos usar, como psicología, homeopatía, psiquiatría, obviamente, etc., ¿no? La siguiente. Pues hablando de las causas más frecuentes en México, se encuentran los problemas afectivos, los problemas de adicciones, los problemas económicos y sociales, entre comillas, lo más reciente, ¿no?
abandono de hogar de los padres, trata de personas, bullying, depresión y enfermedades crónicas o definitivas. Una de las características determinantes en las enfermedades crónicas o definitivas que tienen mayor importancia relacionadas con el suicidio, pues es la presencia de un dolor, ¿no? Ausencia espiritual, que es conflictos de personalidad, existenciales y trastornos mentales. Hablando de todas estas causas, no en todas ellas la homeopatía lo hace todo, ¿no? Por eso es que la psicología, la psiquiatría y otras áreas tienen que ayudarnos con esta cuestión del fenómeno del suicidio. Pero la homeopatía tiene bastante importancia y bastante acción en donde está subrayado con negrita, donde está destacado con negritas, en la depresión y en las enfermedades crónicas o definitivas, que tienen como una característica determinante la presencia de dolor. Y obviamente incidiendo en las otras en mayor o menor medida también, pero no como única opción terapéutica. La evolución del problema, como les decía, es un fenómeno multifactorial, tiene muchas raíces, muchos inicios, y la evolución también va a ser distinta, ¿no? Pero para el médico homeópata, un paciente que ha llegado a la ideación de suicidio, o sea, al pensar en suicidarse, pues ha pasado por todo un proceso de patología que pudo ser acotada en su momento. O sea, para nosotros, cuando ya llegó a eso, es porque pues tiene un tiempo recorriendo un camino, no es que llegue en ese momento, empezó a hacerlo, ¿no? Y normalmente está relacionado con otras enfermedades, es decir, no siempre va a ser algo mental o de depresión que el paciente tenga para llegar al suicidio. Por ejemplo, dolores diversos, enfermedades diagnosticadas como, les decía, incurables o crónicas, o propiamente desajustes mentales, ¿no? Diagnósticos propiamente mentales que han evolucionado y que han llevado al paciente a eso. La siguiente. Recalco que no siempre este desajuste en la salud es manifestado por depresión, que es como lo clásico. Dice, no, es que empezó a suicidarse seguramente porque estaba deprimido, o intentó suicidarse seguramente porque estaba deprimido. No siempre tenemos ese diagnóstico de depresión, sino también hay diversos desajustes integrales que por lo general avanzan gradualmente. Entonces el paciente enfermó hace años y ha avanzado, no se ha curado, tal vez ha empeorado y tal vez pueda ser una de las causas por las que llegó a pensar en el suicidio o ya lo intentó. Entonces, al ser distintas causas, ahí la homeopatía, de haberse dado adecuadamente, pudo haber mejorado el estado del paciente. Así, pues ahora, ¿cómo se prevendría, cómo se previene todo este fenómeno del suicidio con homeopatía? Pues el paciente en tratamiento homeopático, aunque no sea exclusivamente un tratamiento para un desequilibrio mental, tiende a recuperar la estabilidad mental y emocional, evitando que se acerque a la ideación y obviamente al intento suicida. ¿Por qué? Porque un pacientito que tenga una enfermedad crónica, que tenga una cuestión integral, al irse tratando, también se va equilibrando de todos sus componentes, es decir, de su parte mental, emocional, física. Y al irse equilibrando en este sentido, se aleja de este tipo de pensamientos y de otras enfermedades mentales. O sea, nos mantenemos en lo que se denomina la ecuanimidad. Estoy hablando de casos ideales y de casos que podemos ir tratando con las mejores condiciones. Es obviamente distinto cuando nos llega un paciente en ese momento que ya tiene la ideación y que ya, o es más, hay pacientes que ya intentaron suicidarse, pues nos toca un panorama distinto que también se puede abordar con una homeopatía. Así es. Entonces hay padecimientos diversos de distintas etiologías, por lo general crónicas, que pueden desequilibrar al paciente orillándolo a no soportar su enfermedad. Esto de la cronicidad tiene que ver, porque pues todos podríamos soportar una enfermedad por fuerte que fuera un tiempo, ¿no? Pero cuando empieza a ser en la primera imagen, por un ejemplo, una migraña de muchos años, la paciente o el paciente empiezan a decir que la vida es dolor, la vida es un dolor de cabeza. Es un ejemplo. Pacientitos con manifestaciones térmicas, por ejemplo la psoriasis, que genera afectación en su estado anímico, en su estado de autoestima, la confianza, etcétera, mal manejados o
dejados a una evolución libre de la enfermedad, pueden desequilibrarse hasta poder llegar a pensar en el suicidio o intentarlo, ¿no? También pacientitos de otras etiologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, la artritis y las que se les ocurren, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, este enfoque integral pues piensa en eso, y no nada más en controlar lo orgánico, y cuando se ponga mal, derivarlo al psiquiátrico. Bueno, entonces es lo siguiente. Bueno, pero supongamos que una vez, ya sea que por no haber tenido la oportunidad de tratar al paciente antes, o porque sea un caso de primera vez, o porque un paciente que ya hayamos tratado presente la ideación suicida, el médico homeópata puede ir instaurando un tratamiento adecuado al momento para disipar la ideación y estabilizar la efectividad del paciente. Efectividad, por decir algo de lo más probable, pero pueden ser otras que son ajustes en lo mental y emocional. Nosotros en homeopatía tenemos una herramienta que se llama repertorio médico, que tiene los síntomas mentales de todo el organismo y los medicamentos relacionados que nos pueden ayudar para tratar estas cuestiones. Un ejemplo muy claro ahí es que si buscamos en la parte del rubro de mente, síntoma que es disposición al suicidio, nos presenta ahí la lista de medicamentos útiles en este trastorno. ¿Cómo lo usamos? Bueno, es todo un método que hay que hacer para usarlo, no nada más elegir el que sea, sino se toma en cuenta la cuestión integral del paciente, con todo un método que no es pues el tema de esta conferencia, pero se va desarrollando a través del estudio de la especialidad o de la carrera de médico cirujano. Con lo anterior, es muy probable que el paciente calme esas ideas suicidas y retorne a la estabilidad, ya sea temporal para seguirse tratando, o definitiva si es que no es muy crónica la situación. Pero individualizando cada caso de estas cuestiones de ideación suicida, les pongo ejemplos de cómo el homeópata desmenuza o más bien clarifica cada caso. Son ejemplos distintos: el pensar en la muerte, el desear la muerte, tener disposición al suicidio o tener temor a la muerte. Esos son casos o ejemplos de cómo el paciente, o cómo más bien nosotros como médicos tenemos que saber qué cosa tiene nuestro paciente. Si ya pensó en la muerte, tenemos que preguntarle y hacer con técnicas de interrogatorio la clarificación si se trata solo de pensamientos de muerte, que es el ejemplo de pacientes que tal vez no quieren morir, pero están siempre pensando en qué hay más allá, en qué será morirse, en qué pasa si me muero, en mi testamento, todo eso. Y es tan constante en su vida que representa ya un problema o un síntoma que podemos tratar con una serie de medicamentos específicos que no son los mismos para el que está deseando la muerte. Dice, yo quisiera morirme, ojalá ya se acabe esta vida, qué vida yo podría estar en el cielo, etcétera. Ya son deseos de muerte, son con otros medicamentos. Ahí tengo dos imágenes. En el repertorio podemos nosotros diferenciar estos síntomas. Disposición al suicidio obviamente es el que ya hizo un plan, ha pensado en eso, y es muy probablemente que ya lo haya intentado y haya sobrevivido. Muy diferente a aquel que tiene temor a la muerte, es decir, puede no hacerlo, pero con cierta sensación afectiva que es el temor, no es de desajuste, que es un temor a la muerte constante que lo orilla y que lo hace un problema que hay que tratar. Son solamente ejemplos, pero que evidencian la individualización que tenemos que hacer como homeópatas para abordar este tipo de temas, ¿no? del suicidio. Bueno, ante los intentos, es decir, cuando ya el paciente pasa de solamente estar ideando, estar solamente pensando o hablando de esto, a intentos claros, pues de igual forma, si ya ha habido intentos, antes de ser homeopáticamente tratado, debe instaurarse el tratamiento lo más posible para lograr la estabilidad mental. Es parecido, individualizando el caso, tenemos que ir modificando nuestro método para lograr que el paciente ya no intente más bloqueando esas ideas y esos pensamientos que lo han llevado a la acción. Igual es toda una técnica o un método para lograr estas cosas. Entonces no es recomendable
que se practique a la ligera o que lo practique o que lo intente cualquier persona comprando solamente. Partiendo del principio de que la homeopatía, bueno, lo similar se cura como similar, en el caso del suicidio a mí no me queda claro en lo personal cuál sería el método o a qué nivel funciona la homeopatía, a nivel psíquica, a nivel emocional, a nivel fisiológico. Me gustaría que nos pudiera platicar un poquito más de esto. Entiendo que el acompañamiento psicológico hace su papel, y en la homeopatía en este caso me gustaría que nos hablara un poquito más. Sí, voy a terminar el tema y luego le aclaro un poquito eso porque pues sí, la homeopatía sí siempre surgen muchas dudas y es importante que sepa usted, si no las aclaramos aquí, ¿cómo las vamos a aclarar? La siguiente, para no extendernos mucho. La conclusión es bueno, que la homeopatía es capaz de prevenir los intentos de suicidio al mantener al paciente lo más equilibrado mental y físicamente posible, es decir, integralmente. ¿A qué voy? A lo que es diferente con la homeopatía. No tiene caso tener a un pacientito, como le decimos nosotros, suprimido, que tenga su piel limpiecita y que no tenga ningún dolor, ninguna inflamación, pero como estas cosas vuelven, pues siga desequilibrado en lo mental y emocional. Entonces no es como nuestra meta eso, ¿no? Entonces lo hace diferente. Tampoco se trata de tener a nuestro paciente sedado, adormilado, o que no piense, o que no desarrolle su afectividad, pues para que no esté pensando en eso, aunque tenga su cuerpo dañado, ¿no? Entonces esas dualidades no son nuestra meta con la homeopatía, sino lo integral. Y bueno, la homeopatía es un método terapéutico útil en casos de pacientes relacionados con ideación e intentos de suicidio, siempre y cuando sea practicado por medios certificados. Entonces, hice estas conclusiones básicas, tomando en cuenta que el tiempo y también tomando en cuenta que a lo mejor no todos son médicos, pero pues para que conocieran el alcance de lo que se puede hacer en general con la homeopatía. La bibliografía que se están en los correos del espacio. Les dejo también los datos del colegio. Actualmente, como presidente, tengo la obligación de decirles que existe un directorio de médicos homeópatas colegiados en nuestra página de internet, porque pues muchas veces ustedes conocen o les dicen que hay algún médico homeópata y no saben si en realidad es médico, para empezar, si es homeópata y si está colegiado y cómo contactarlo. Es fácil poner un consultorio y decir que es un homeópata, pero pues esa es la cuestión, ¿no? La seriedad con la que se tienen que abordar estos temas. Imagínense si ustedes tienen un familiar que sufre de estos problemas y llevarlo con cualquiera que maneje homeopatía, pues es algo desafortunado, y desde ahí surgen pues los desencuentros de los pacientes con la homeopatía y con el mismo sistema de salud, ¿no? Entonces, aprovechando la buena relación que hay ahora, les dejo esta información, y cualquier duda pues pueden contactarme a ese correo o al directorio de médicos homeópatas. ¿Tenemos tiempo? Hablando de lo que me preguntaba usted de qué parte es la que manejamos nosotros, en la homeopatía nuestra definición del ser humano no solamente se centra en que es la mente y el cuerpo físico. El ser humano tiene además también algo que denominamos principio vital, que maneja tanto la mente, o sea, que está un poco más en una jerarquía más superior, y ahí es donde trabajamos, y por eso nuestros medicamentos le pueden componer esa cuestión mental y al mismo tiempo pues, no está separado. Entonces, sí, como a nivel de que no es la mente. Entonces, muchos pacientitos cuando se enferman también, pues no se enferman nada más de un dolor, ¿no? Ese dolor también le puede dar irritabilidad, le puede dar llanto, etc., ¿no? Y fue a raíz de esa enfermedad, y no fue su mente. Entonces, un poco más. Es un tema muy largo que en la especialidad se trata meses, pero estamos planeando algo para tener, que ustedes tengan información más cercana. Sí. Bueno, tal vez es una creencia errónea la que yo tengo, la que he escuchado, y me gustaría que usted, por favor, doctor. La creencia errónea, o no sé, es de que cuando vas al homeópata los síntomas se agravan.
dado el medicamento que nos dan, ¿qué sucede del suicidio? Bueno, si realmente sí es cierto que se agrava en algún momento los síntomas, ¿qué pasa en el suicidio? Una pregunta muy interesante y que es bastante importante que lo vemos aquí, porque la respuesta corta es sí se puede agravar un paciente con homeopatía cuando le damos un tratamiento inicial. Ahora le pregunto a usted, ¿qué pasaría si usted no conoce bien eso? Y entonces nada más lee que tal medicamento se puede usar, puede obligar al paciente a que cometa o que piense más en eso. Por eso, que alguien se haga responsable. ¿Quién se va a hacer responsable? Pues el que tenga el título, el que tenga la cédula y el que haya desarrollado estos temas. ¿Cómo le hacemos para que eso no pase? Pues hay técnicas, hay potencias y hay escalas de medicamentos que evitan ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo vas a saber que las evita? Pues bueno, es un especialista, que lo haga un especialista. No lo intente, si no lo sabe, no va a ser un daño y obviamente pues el que va a salir perdiendo es el paciente. ¿Tendrá algún límite en el sentido del contenido de la ideación suicida de la homeopatía o abarca cualquier persona que tenga ideación suicida? La respuesta corta es abarca a toda persona. Obviamente, al individualizar el caso, nosotros sabemos si ya hay un límite específico en cada caso, porque sí los hay también. Tiempo de evolución, número de intentos de suicidio, cronicidad, que es lo mismo que tipo de evolución, y profundidad de esta, ¿no? Entonces no es lo mismo que llegue un paciente que ya tiene 10 intentos de suicidio y que el paciente o la familia quiere que intervengamos el que viene en la semana siguiente, a alguien que apenas empieza a pensarlo, ¿no? Entonces el médico homeópata tiene la responsabilidad de decirle claramente cuándo puede y cuándo no, pero vuelvo a lo mismo, solo va a poder hacerlo bajo una valoración metódica de médico homeópata, ¿no? Si no es médico homeópata, lo más seguro es que esté tan entusiasmado en que lo puede hacer que va a caer en un... Entonces, esa es la realidad. Bueno, si no hay más preguntas, ¿perdón? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Una pregunta si hay un poquito más de tiempo con el tema. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradezco. Si tienen dudas que ya hayan pensado, por favor ahí al correo y si no a la página de internet. Pues les agradezco la oportunidad y estoy a tus órdenes. Bueno, muchas gracias, doctor. Voy a platicar un poquito más sobre la homeopatía y voy a trabajar voy a mencionar otras técnicas terapéuticas de la medicina complementaria como herramientas para que ustedes aprendan a manejar la parte emocional, que ese es un problema que no estamos acostumbrados.